Buenos días, tercero, ¿cómo andan? Espero que todos muy bien. Hoy acá en una nueva clase de matemática. Esta clase tiene el objetivo de seguir viendo este tema de los números racionales. Hasta ahora nosotros somos capaces de, si contamos con una expresión decimal, poder pasar la fracción. Y obviamente tengo que saber las diferencias que hay cuando esa expresión decimal es finita o cuando esa expresión decimal es periódica. El objetivo de hoy va a ser poder avanzar un poquitito más con eso y ver cómo hacemos una vez que tenemos una expresión decimal pasada a fracción para realizar operaciones. Yo acá les puse 4 ejemplos que nos van a servir para recordar un poquito cómo operábamos con fracciones. Ustedes eso ya lo vieron el año pasado, pero este año vamos a tener que recordarlo y profundizar un poco más en ese tema. Entonces, como yo les dije, tenemos 4 ejemplos. 1, 2, 3, 4. A partir de ahora lo que se les va a pedir es que si a mí se me presenta un cálculo, si en ese cálculo hay expresiones decimales, lo primero que voy a tener que hacer es tomar esa expresión decimal y pasarla a fracción. Una vez que la paso a fracción, si se puede simplificar, simplificarla, es decir, expresarla como una fracción irreducible. Y luego de simplificarla, ahí sí recién hacer las operaciones que tenga que hacer. Por ahora nosotros vamos a ir haciendo en cada cálculo de una operación. Nos va a aparecer solamente una operación. Fíjense, en el primer cálculo, un producto o una multiplicación. En el segundo, una división. En el tercero, una resta. En el cuarto, una potencia. En este caso, es potencia cuadrada. ¿Sí? Más adelante vamos a ir incorporando en un mismo cálculo muchas más operaciones. De esta manera decimos que vamos a realizar o vamos a resolver cálculos combinados. Veamos el primer ejemplo. Dijimos, bueno, yo acá tengo que resolver un producto, pero primero, si hay una expresión decimal, que en este caso sería esta, 0,4 periódico, esa expresión decimal la tengo que pasar a fracción. Siempre tengo que mostrar cómo hago para pasar esa expresión decimal a fracción. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ir al costado del cálculo, voy a poner estas siglas C.A, que quieren decir cálculos auxiliares, y ahí al costadito voy a hacer todos los pasajes que yo tenga que hacer, de decimal a fracción. CA, entonces quiere decir cálculos auxiliares, y tienen que figurar, porque si ustedes llegan a pasar mal esa expresión decimal a fracción, yo necesito detectar dónde está el error. Y si ustedes no lo hacen, no sé en qué momento se equivocaron para poder marcárselos. Entonces, tengo que pasar 0,4 periódico fracción, que como dijimos, es un número periódico. Un número periódico me decía el método lo siguiente. Vos tenés que pasar esto a fracción, en el numerador pones todo sin la coma, sería 4, porque 0,4 no hace falta que ponga. Le resto todo lo que está delante del arquito, que en este caso sería 0, que podría no ponerlo también, y voy a dividir por un 9 por cada número periódico que hay atrás de la coma, en este caso hay uno solo, y no pongo nada más porque no tengo nada que no sea periódico atrás de la coma. Quiere decir que en este caso el 0,4 pasado a fracción es 4 novenos. Si tienen dudas sobre esto, recuerden que están los videos que explican cómo paso cada expresión decimal a fracción. La pregunta sería si yo puedo simplificar en este caso. No puedo, porque el 4 y el 9 no son divisibles por el mismo número, salvo por 1, obviamente. Entonces, 4 novenos, si yo quiero rápidamente con la calculadora hago 4 dividido 9 para asegurarme que está bien, que 4 novenos equivale a 0,4 periódico, y una vez que paso esa expresión decimal a fracción, vuelvo al cálculo y digo, bueno, acá tengo menos 3, lo bajo como está, porque no tuve necesidad de pasarlo a fracción, y acá en vez de 0,4 periódico, voy a poner 4 novenos. Por lo tanto, tengo que hacer este producto. Menos 3 multiplicado 4 novenos. Recuerden que en la multiplicación de fracciones, yo lo que tengo que hacer, acá obviamente siempre tengo de denominador un 1, primero lo que me conviene hacer es fijarme si puedo simplificar algo de arriba con algo de abajo, es decir, algún numerador con algún denominador. Y en este caso puedo simplificar este 3 con este 9. ¿Por
porque ambos son divisibles por 3. Entonces, si acá simplifico el 3, sería 3 dividido 3, 1, tacho y pongo 1, 9 dividido 3 es 3, tacho y pongo 3. Luego me fijo si puedo seguir simplificando, en este caso no puedo porque el 4 con el 1 no se pueden simplificar. Una vez que simplifiqué, multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso sería 1 por 4, que es 4, y en el denominador 1 por 3, que es 3. Una vez que hago esto, me tengo que fijar el signo que tiene el resultado. Recuerden que para el producto, para la multiplicación, se aplica la regla de los signos. Si yo tengo dos números multiplicando, tengo las siguientes opciones. Si los signos son iguales, el resultado es positivo. Si los signos son distintos, el resultado es negativo. En este caso tengo menos, que si 3 es negativo, por más, porque 4 novenos es positivo. Los signos son distintos, entonces el resultado es negativo. También lo que hacíamos era una tablita, ¿se acuerdan que decíamos más por más es más, menos por menos es más por menos es menos, y menos por más es menos? Eso es válido, es lo mismo. Pero rápidamente yo puedo decir, bueno, si los dos signos son distintos, es negativo. Si los dos signos fueran iguales, sería positivo. No se olviden de aplicar regla de signos. Menos 4/3. Perfecto. La regla de los signos se aplica solo en las operaciones de multiplicación y de división. Vamos al segundo ejemplo. Tengo que hacer o resolver, mejor dicho, una división. En la división también se aplica la regla de los signos. Ya acá puedo pensar, digo, bueno, tengo dos números negativos dividiendo, es decir, que sus signos son iguales, el resultado yo ya sé que va a ser positivo, porque menos dividido menos es más. Perfecto. Ahora, tengo que pasar esta expresión decimal a fracción. Entonces me voy a un costadito a hacer los cálculos auxiliares correspondientes. Tengo que pasar, a ver, cuando yo voy a pasar el número decimal, el menos se lo puedo dejar acá, no hace falta que lo traiga, ¿sí? Yo voy a pasar 0,75. Después, una vez que lo pasé, le voy acá a agregar el menos. 0,75 es un número o una expresión decimal finita. Me decía, escribí todo el número sin la coma, es decir, 75. Podría escribir 0,75, pero no tiene sentido escribir el 0 adelante. Dividí por un 1 y la cantidad de ceros que ponía acá dependía de la cantidad de cifras que había atrás de la coma. Como acá tengo dos cifras atrás de la coma, acá ponía dos ceros. ¿Sí? No se empiecen a confundir las expresiones decimales periódicas con las finitas. Ojo. Una vez que hago esto, digo, ¿puedo simplificar? Sí, puedo simplificar. Recuerden que aquellos números que terminan en 5 y en 0 son todos divisibles por 5. Por eso en este caso, tanto el 75 como el 100 son divisibles por 5. Entonces lo que voy a hacer es dividir al 75 y al 100 por 5. Si yo divido al 75 por 5, eso me da 15. Si yo divido al 100 por 5, eso me da 20. Esto lo pueden hacer con la calculadora, ¿eh? Ahora, lo que hicieron ustedes a veces es que simplifican una vez y lo dejan. Fíjense lo que queda, porque a veces se puede seguir simplificando. En este caso, acá me quedó 15, acá me quedó 20, siguen siendo divisibles por 5. Podrían pasar que sigan siendo divisibles por otro número, entonces yo tenga que simplificarlos por otro número. Pero en este caso yo puedo seguir dividiendo por 5. 15 dividido 5 es 3, tacho y pongo 3. Y 20 dividido 5 es 4, tacho y pongo 4. Por lo tanto, en el numerador me quedó un 3, en el denominador me quedó un 4. Esta expresión decimal pasada a fracción equivale a 3/4. Si tengo dudas y no sé si está bien, hago 3 dividido 4 y efectivamente 3 dividido 4 me da 0,75. Una vez que pasé la expresión decimal a fracción,
que simplifiqué y que dividí, aunque sea parte, para yo estar tranquila que hice bien las cosas, vuelvo acá y digo, bueno, en lugar de menos 0,75, voy a poner menos 3/4. Y aquí le agrego el menos. Dividido el menos 3 que queda igual, porque es un número que no tuve que pasar a fracción. Ahora, había varias maneras de hacer una división cuando yo tenía fracciones, ¿sí? Hay una manera que dice que hay que multiplicar cruzado y demás. Para mí, la más sencilla, igualmente si ustedes lo saben de hacer de otra manera y la hacen así, va a estar bien. Pero para mí la más sencilla y en la que menos se confunden es aquella manera que me dice lo siguiente. Si vos tenés una división, transformarla en multiplicación. ¿De qué manera vamos a transformar una división en multiplicación? El primer numerito que aparece, que es el dividendo, lo vas a dejar igual. Menos 3/4. En vez de división, vas a poner multiplicación. Y al segundo numerito, que es el divisor, lo vas a invertir, vas a poner el inverso. Recuerden que el 3 abajo tenía un 1 como denominador. Entonces, si yo invierto esa fracción, me queda el 1 arriba y el 3 abajo. Entonces, acá voy a poner 1/3. Lo único que tengo que hacer es invertir este, pero el signo no se lo tengo que sacar. Entonces, ese signo negativo va a continuar. Repasamos. Si yo tengo que hacer una división de fracciones, el primero lo escribo como está y el segundo lo invierto. Este se llama el inverso, manteniendo su signo. El signo no se lo cambio, lo único que tengo que hacer es darlo vuelta. Una vez que hago eso, me queda una multiplicación. Y las multiplicaciones ya lo hicimos en el primer caso. Dijimos, en toda multiplicación de fracciones, primero me fijo si puedo simplificar algo que esté en el numerador con algo que esté en el denominador. En este caso, puedo simplificar este 3 de acá con este 3 de acá, pues ambos son divisibles por 3. Si divido a cada 3 por 3, me da 1. Una vez que simplifico, multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por 1 es 1. O sea que en el numerador me queda 1. 4 por 1 es 4. Quiere decir que en el denominador me queda 4. Y el signo del resultado habíamos dicho que era más. ¿Por qué? Porque algo negativo por algo negativo o dividido, pero es lo mismo en la regla de los signos para la multiplicación y para la división, es algo positivo. Y en el resultado no hace falta que le pongan más, porque recuerden que si no se pone un signo, se asume que el signo que tiene el número delante es un más. Bien, hicimos una multiplicación, hicimos una división. Atentos acá, cómo podía hacer la división, transformando la multiplicación. En el caso 3 tengo una resta. Las restas de fracciones se resuelven muy similares a las sumas, ¿sí? Hay que buscar un denominador común en caso que no lo tengan y demás. Primero dijimos entonces, vamos a pasar cada expresión decimal a fracción. En este caso, los dos términos que tengo tienen expresiones decimales. Entonces tengo dos números para pasar a fracción. Vamos a ir al cálculo auxiliar. Voy a hacer el cálculo auxiliar. Por un lado voy a pasar al 0,6 y por otro lado voy a pasar al 0,1. Los dos son expresiones decimales finitas, ¿sí? No son periódicas. En el primer caso escribo todo el número sin la coma, que sería 6, porque el 0 de adelante no tiene valor, y voy a escribir un 1 y un 0. ¿Por qué un solo 0? Porque hay un solo número atrás de la coma. ¿Puedo simplificar? Sí, tanto el 6 como el 10 son los dos divisibles por 2. Entonces, si divido al 6 por 2, me queda 3. Y si divido al 10 por 2, me queda 5. Quiere decir que 0,6 es lo mismo que decir 3/5. Voy a hacer lo mismo con el 0,1. Escribo todo el número sin la coma, 1, porque el 0 adelante no tiene valor.
Y abajo voy a escribir un 1 y como atrás de la coma hay una sola cifra, voy a escribir un solo 0. En este caso no puedo simplificar. Quiere decir que 0,1 es lo mismo que decir un décimo. Por lo tanto, 0,6 es 3/5. Voy a ir acá y en lugar de poner 0,6, voy a poner 3/5. Menos 0,1 dijimos que era un décimo. Entonces voy a ir acá y en lugar de poner 0,1 voy a poner un décimo. Me resta recordar cómo hacía yo para sumar o restar fracciones cuando estas no tenían igual denominador. Lo que tenía que hacer era hallar un denominador común. La característica que tenía que tener el denominador común es que sea divisible por ambos denominadores. Yo acá tengo el número 5 y acá el número 10. Entonces puedo elegir como denominador común al 10. ¿Por qué? Porque el 10 es divisible por 5 y también es divisible por 10. Y ahora lo que tenía que empezar a hacer era dividir y multiplicar. Dividía por los denominadores y multiplicaba por los numeradores. Hay algunos alumnos que estas cuentas las hacen buscando fracciones equivalentes, es decir, multiplicando y dividiendo las fracciones. Si las hacen así y les sale así, la pueden hacer de esa manera. No hace falta que la hagan de esta que la hago yo. ¿Sí? Mientras esté bien, pues si ustedes usan otras maneras para resolver, son válidas. Entonces, lo que empezaba haciendo era 10 dividido 5, que es 2, y a ese resultado lo voy a multiplicar por el numerador. Entonces hago 10 dividido 5 es 2, y 2 por 3 es 6. Entonces acá pongo 6. Repito, este dividido este y el resultado por este. 10 dividido 5 es 2, y 2 por 3 es 6. Acá pongo 6. Y acá va el signo de la operación. Si acá dice menos, voy a poner menos. Si hubiera dicho más, pondría más. Esa es la única diferencia que tiene con la resta. Y voy a hacer lo mismo. 10 dividido 10 es 1. Y 1 por el numerador que es 1, también es 1. Fíjense, 10 dividido 10, 1. Por 1, 1. Una vez que obtuve esos numeritos o esos resultados, me queda hacer la cuenta del numerador. En este caso, 6 menos 1 es 5. Me queda 5 décimos. Mi pregunta sería si puedo simplificar. Y sí, en este caso puedo simplificar, porque tanto el 5 como el 10, ambos son divisibles por 5. Los puedo dividir por 5. Lo voy a poner acá abajo. 5 dividido 5 es 1. Tacho y pongo 1. 10 dividido 5 es 2. Tacho y pongo 2. Por lo tanto, el resultado final de esta cuentita de restar es un medio. Perfecto. Recordar entonces cómo se suma y resta fracciones, cómo se buscaba el común denominador. Había varias maneras, una es esta. Por último ejemplo, el ejemplo número 4, tenemos una potencia cuadrada. Recuerden que elevar al cuadrado significa multiplicar 2 veces la base. En una potencia, esto se llamaba base, esto se llamaba exponente. En realidad lo que yo tendría que hacer acá es menos 0,5 periódico por menos 0,5 periódico. Es medio engorroso porque este 5 se repite hasta el infinito. ¿Cómo hago para hacer esa cuenta? Bueno, obviamente que va a ser mucho más práctico pasar sí o sí esta expresión decimal periódica a fracción. Entonces, vamos a ir al cálculo auxiliar que hacemos acá al costadito. Recuerden que el negativo no hace falta ponerlo cuando hago el pasaje, lo agrego después. Entonces tenemos 0,5 periódico que quiero pasar a fracción. Vamos a tener una fracción donde en el numerador voy a escribir todo el número sin la coma, 5, porque 0,5 no tendría sentido porque el 0 no tiene valor. Le voy a restar todo lo que tiene adelante el arquito, que en este caso es 0, y voy a dividir por un 9 por cada cifra que tenga arquito. Como acá tengo una sola cifra que tiene arquito,
voy a poner un 9. Y si llega a haber algún número atrás de la coma que no tenga arquito, voy a poner 0. Como no hay nada atrás de la coma que no tenga arquito, no voy a poner más nada. Entonces acá me queda 5 novenos. Si tengo dudas, hago 5 dividido 9 y verifico que me da 0,55555. Una vez que tengo esta expresión decimal periódica pasada a fracción, voy aquí y digo, bueno, en vez de menos 0,5 periódico, voy a poner menos 5 novenos. No me olvido del menos. Todo eso elevado al cuadrado. Y ojo acá, cada vez que leo una fracción a alguna potencia, ya sea cuadrada, cúbica o cualquiera, siempre va entre paréntesis. Porque si yo acá no pusiera el paréntesis, este cuadrado pareciera que afectara solamente al 5 y que no afectara al 9. Y ese cuadrado está afectando a toda la fracción, como afecta tanto al numerador como al denominador, siempre lo tengo que poner entre paréntesis. Una vez que escribo esa expresión decimal como fracción, voy a resolver. Recuerden que para resolver esto, lo que hago es distribuir este cuadrado y hago 5 al cuadrado y 9 al cuadrado. Y cada vez que yo elevaba un número al cuadrado o a un exponente par, el resultado habíamos dicho que siempre era positivo, ¿sí? El resultado es siempre positivo. Eso ya lo habíamos aclarado. Entonces, si mi exponente es par, el resultado va a ser siempre positivo. ¿Por qué? Y porque ustedes piensan que estoy multiplicando 2 veces el menos 5 novenos. Hacer menos 5 novenos al cuadrado es hacer menos 5 novenos por menos 5 novenos. Y estoy multiplicando, y en la multiplicación se aplica la regla de los signos. Y si yo hago menos por menos, eso es más. Entonces el resultado va a ser positivo. Siempre que leo un número negativo al cuadrado, voy a estar multiplicando 2 veces un número negativo. Entonces siempre me queda positivo. Y luego lo que hago es 5 por 5, 25. Y 9 por 9, 81. ¿Hace falta hacerlo de esta manera? No. Es más, yo sé que menos 5 novenos al cuadrado es menos 5 novenos por menos 5 novenos. Lo puedo hacer así, pero es mucho más fácil directamente pensarlo de esta manera. Bueno, si elevo un número negativo al cuadrado es siempre positivo. 5 al cuadrado es 25. Y 9 al cuadrado es 9 por 9, que es 81. Listo. De las dos maneras lo pueden hacer. Es mucho más práctica esta. Ojo, lo tienen que anotar grandote en alguna parte. Si yo leo un número, ya sea positivo al cuadrado o ya sea negativo al cuadrado, el resultado siempre es positivo. Y acá yo estoy diciendo al cuadrado, pero esto se cumple siempre que el exponente sea par, es decir, si el exponente es 2, 4, 6, 8, 10, el resultado va a ser siempre positivo, sin importar el signo de la base. Bueno, espero que hayan entendido, espero que con este video les sirva para poder resolver la actividad que les voy a mandar. Y les mando besos muy grandes, cuídense mucho. Hasta luego.